Cuando alguien se dedica a algo que no es trascendente y duradero, hasta las cosas pequeñas se hacen complicadas. Y las cosas importantes de esta vida se convierten en un fin en sí mismo. ¿Qué cosas importantes hay en la vida? La familia, tu salud, tu bienestar, se convierten en un fin en sí mismo. Llegan a ser ídolos en tu vida. Lo bueno se puede distorsionar. Por eso vuelvo a repetir. Aquel que no ocupa su vida en algo duradero, trascendental, las cosas pequeñas de la vida se complican, las cosas importantes de la vida se convierten en un fin en sí mismo, se distorsionan. Y las cosas malas de la vida se vuelven invencibles. Estoy muy emocionado porque en estas jornadas de estudiar las cartas de Pablo, hoy entramos a una carta que nos va a guiar a encontrar sentido a nuestra vida. Escuchen, ya hemos mencionado varias veces que todas las personas deben de tener alguna vocación, dedicarse a algo. No todos tienen el gusto de dedicarse a aquello que les apasiona, aquello en lo que nacieron con dones. No todos tienen esa bendición de dedicarse a lo que les apasiona y para lo cual nacieron con dones. La mayoría se dedica a lo que pues la vida les permitió encontrar, a lo que las relaciones les permitió colocarse, a donde les deja cierta retribución económica, pero han dejado a un lado su pasión, sus dones. Pero bueno, se dedican a algo. Todos deben dedicarse a algo en la vida. Esa sería tu vocación profesional, tu vocación técnica, tu vocación personal. Pero cuando hablamos de tu vocación de vida, la mayoría piensa que es lo mismo y no es así. Tu vocación de vida es aquello para lo cual fuiste creado. Es aquello para lo cual tú existes. Así que ya se ve una diferencia básica. Si tú dejas de hacer aquello a lo que te estás dedicando, no se va a acabar el mundo. No se va a acabar esa realidad económica. Alguien va a tomar tu lugar. Pero si tú mueres sin cumplir tu misión de vida, esa nadie la puede tomar. Si no la cumpliste tú, nadie la podrá cumplir por ti. ¿Se dan cuenta por qué me emociona? Porque la carta a los Efesios nos va a dar mucha luz de las cosas para las cuales fuiste creado tú y que nadie más va a cumplir más que tú. Y no solo eso, nos va a decir cómo hacerlo. Y es que miren, cuando las personas y las comunidades, las sociedades no viven para lo importante, hasta lo que no es verdad cobra mucho sentido. Y cuando les quitas eso, sienten que les estás arrancando la vida. Eso les pasó a los efesios en los tiempos de Pablo. Se dedicaban, escuchen esto, a perseguir el amor, a perseguir la pasión, y había alguien que decía ofrecérselos, y era Afrodita o Artemisa, y hasta le crearon un gran templo que está contado dentro de las maravillas del mundo antiguo. Pero cuando aquellos que se dedicaban a sacar dinero de esa devoción, cuando empezaron a perder dinero porque gente dejaba de creer en eso, porque había encontrado un sentido para su vida, sentía que les arrancaban todo. Y entonces movilizaban a todas, a las masas que muchas veces están distraídas. Y dice en la carta en el libro de los Hechos,
que por 2 horas gritaban: grande es Diana de los Efesios, grande es aquello para lo que vivo. Yo tengo mis derechos de amar y nadie me los quita. Mi cuerpo es mío y nadie me guía a hacer lo que yo haga con mi cuerpo. ¿No suena? Es lo que gritaban por 2 horas sin parar, sin parar. Pero dice la Escritura que la mayoría estaban reunidos ahí sin saber por qué. Solo alguien estaba tocando algunas de las cosas que parecía que le daban sentido a su vida. ¿Nos parece esto de hace 2000 años entendible? Pues eran tiempos rudimentarios. Bueno, para aquellos que ven este video que están más allá de nuestras fronteras, porque sabemos que hay gente en Argentina, en Sudamérica, Chile, Uruguay y gente en el norte de América que ve estas enseñanzas, gracias a Dios. Bueno, en nuestro país está la península de Yucatán, uno de los estados más privilegiados en términos físicos, porque está en el Golfo de México y es una península, lo cual significa que está bañada del mar casi por todos sus puntos cardinales. Bueno, a alguien se le ocurrió que con los impuestos de la gente construyeran la estatua de Poseidón y la pusieron ahí a la orilla del mar. Un dios griego, después adoptado por los romanos y ahora adoptado por algunos yucatecos. Y entonces, como mucha gente vive sin mucho sentido, estas cosas parecen importantes. De repente, cuando empezó en los últimos meses, semanas, a haber lluvias torrenciales y algunos efectos naturales, inundaciones en Yucatán, la gente dijo: pues es porque pusieron la estatua de Poseidón. ¿Quién puso la estatua de Poseidón? Y una gran movilización popular de indignación. Primero, con nuestros impuestos, poner la estatua de un dios. ¿Quién lo decidió? Ponerlo en Puerto Progreso, Yucatán. ¿Quién lo decidió? Como muchas cosas en el gobierno, hay gente que no sabe para qué está en el gobierno y hace cosas inútiles con el dinero. Pues ahora la gente le atribuye a eso las calamidades físicas. Así que, solución, con los impuestos ahora pusieron otra estatua, ahora de Chac, el dios maya de la lluvia. A ver si apacigua el mar y las lluvias torrenciales. Y ahora están los dos monigotes en Puerto Progreso. Ahora que alguien se atreva a quitarlos. Y gente que no tiene mucho sentido en su vida va a sentir que está desprotegido. Miren por favor cómo las cosas hasta inútiles parecen tan relevantes. No solo de manera personal, sino de manera comunitaria. En el nombre del Señor Jesús, le pido que durante estas semanas que estudiemos la carta a los Efesios, Dios abra nuestros ojos y oídos espirituales y cada una y cada uno de nosotros, los que ya encontraron su vocación de vida, la reafirmen con gloria, con fe, con honor. Los que no lo encuentran, no lo han encontrado, es el tiempo de hacerlo. Que tu vida tenga sentido, un sentido eterno. Para eso se escribió la carta a los Efesios. Así que estamos muy animados de iniciar esta jornada de estudio de la carta a los Efesios. Así que voy a lanzar un reto, como lo hicimos con Filipenses. Efesios tiene 6 capítulos, 2 más que Filipenses. Así que el reto es este. ¿Quiénes se proponen leer 10 veces, no 20 como Filipenses, 10 veces Efesios a la semana? Así que si varias semanas vamos a estar estudiando Filipenses y durante cada una de esas semanas lees 10 veces, encontrarás gran bendición.
Aquellos que lo hicimos en Filipenses, nuestra vida se llenó de gozo y muchos misterios nuevos. Ahora, al leer y al cumplir este reto a los Efesios, tu vida quizá cobrará un sentido que te da nuevas fuerzas, que te da nuevo entusiasmo, que te hace que las cosas pequeñas de esta vida lo sean, cosas pequeñas, y que las cosas importantes de esta vida tomen su lugar al cumplir tu misión. Bueno, vamos a dar una herramienta, y a los que ven este video también vamos a buscar la manera de que ustedes puedan bajar esta herramienta. En este momento, a las y a los que están aquí presentes, les voy a dar esta herramienta de la carta a los Efesios. Escuchen, aquí está el tema de la carta. Aquí nos dice cómo se divide la carta, cómo estas dos divisiones van a explicar el tema, y a su vez cómo estas dos divisiones son explicadas por estos subtemas. Del lado derecho vamos a ver algunos distintivos de esta carta a los Efesios, y en la parte de abajo vamos a ver una línea de tiempo, de eventos cronológicos, para que entendamos qué pasaba mientras escribía esta carta a los Efesios, y algunos de los eventos que sucedieron y que marcaban la vida de las personas, y cómo Efesios llegó a dar respuesta a esas inquietudes. También veremos las fechas cuando se escribió la carta a los Efesios. Así que las vamos a repartir, pero muy bien. Y como dije, los que ven este video y los que nos están siguiendo en vivo por vía Zoom, mandaremos esta herramienta para que la puedan bajar desde sus hogares. La carta a los Efesios. Ahí está el tema. El señorío de Cristo, y yo les animaría a que le añadan, el señorío de Cristo y su poder se manifiesta en un cuerpo nuevo, la iglesia. El señorío de Cristo y su poder se manifiestan en un cuerpo nuevo, la iglesia. Es más atrás, donde empieza la historia de la fundación de Éfeso. Dicho sea de paso, escuchen esto. Hay personas que dicen, yo no creo en Dios porque no lo veo. Incluso hay gente que dice creer en Dios y dice, ¿por qué Dios ya no hace sus maravillas? Ya no vemos sus maravillas como las hacía en las vidas de las personas de las cuales habla la Biblia. Si tú eres una de estas personas que se pregunta esto, aquí va a haber respuesta. Escucha. Que Cristo es Señor en los cielos y en la tierra, y que tiene poder, se va a hacer visible a través de la iglesia. Así que escúchame, si tú no has visto las maravillas de Dios, su poder, es muy posible que te has perdido la bendición de pertenecer a la iglesia de Cristo, porque ahí es donde se ve el poder de Dios, en la iglesia de Cristo. ¿Quieres ver las maravillas que se veían en la Biblia? Se manifiesta en la iglesia de Cristo. Pero quizá algunos de ustedes dicen, en mi iglesia no pasa nada de eso. Entonces, escúchame, quizá como a Apolos, un hombre poderoso en las Escrituras que estuvo en Éfeso, Dios te tiene que completar el mensaje. Y quizá como esos 12 más o menos discípulos de Juan, que eran fieles, hombres de fe, pero que no veían las maravillas hasta que Pablo completó el mensaje poderoso de Cristo en sus vidas. Así que escúchame, si tú eres de aquellos que dicen, en mi iglesia nunca hemos escuchado ese tipo de cosas, en mi iglesia no pasa nada, e incluso hay maestros que dicen,
esas cosas fueron para el tiempo de la Biblia, quizá como Apolos y a los 12 discípulos de Juan, Dios va a completar tu fe. ¿No te parece maravilloso? Entonces vamos a leer la carta a los Efesios 10 veces a la semana, a razón de 2 veces diarias y lees de lunes a viernes. Ahora, para que entendamos la carta a los Efesios, nuevamente vamos a hacer un respaldo histórico. Aquí tenemos la cuenca del Mediterráneo. Los que no lo alcanzan a ver bien por la transmisión, en sus Biblias normalmente vienen mapas o buscan en internet viajes de Pablo, como este es un mapa de internet, en donde se ve la cuenca del Mediterráneo, el norte de África, el oeste de Palestina o la tierra prometida, el sur, o más bien toda Asia, la provincia de Asia, en ese tiempo la provincia de Macedonia y la provincia de Acaya. Actualmente esta zona de los Balcanes, aquí Grecia, aquí Turquía, en esta parte los países del norte de África, Marruecos, Egipto, etc. Aquí la península itálica. Bueno, fue en esta zona dominada por el Imperio Romano que el Evangelio comenzó a correr poderosamente. La iglesia a los Efesios, atención, se fundó al final del segundo viaje misionero, más o menos por ahí del 53, es decir, unos 20 años después de que Cristo había partido, unos 20 años después se fundó la iglesia de Éfeso. Pablo había fundado la iglesia de Tesalónica, la de Filipos, Berea, había estado en Atenas y había fundado la iglesia de Corinto. Ahora bien, cuando Pablo va a regresar a su lugar de origen, Antioquía, se embarca y pasan por Éfeso, junto con un matrimonio muy amado para Pablo, Priscila y Aquila. Ellos se quedan en Éfeso y Pablo estuvo ahí, no nos dice la escritura cuánto tiempo, pero no mucho. En la sinagoga ministraba, y entonces se entiende que los primeros frutos de la iglesia de la ciudad de Éfeso empezó al final del segundo viaje misionero. Pasando alrededor de un año después de que Pablo estuvo en Jerusalén, Cesarea y Antioquía, decide iniciar el tercer viaje misionero, más o menos por el año 53, 54. Empieza por la parte de Asia, visitando todas las iglesias que había fundado, y llega a la ciudad de Éfeso. Todo esto narrado en el libro de los Hechos. Ahora vamos, por favor, adelante a esta carta de los Efesios. La estamos titulando El misterio que le da sentido a nuestra vida. Es que escuchen, y ya lo hemos dicho, tu corazón fue diseñado por Dios para que Dios escribiera ahí su voluntad. Entonces, la carta a los Efesios va a hablar de algunos misterios. La carta a los Filipenses nos habló del misterio del gozo. Ahora nos va a hablar del misterio del propósito de tu vida. Cómo encontrar tu vocación no profesional, no tu vocación técnica, artística, económica, tu vocación de vida. ¿Para qué naciste en este mundo? ¿Qué misión tienes que cumplir? Bueno, por favor, adelante. Vamos a ver, como mencionamos, la historia de la fundación de la iglesia de Éfeso está en Hechos capítulo 18. El final de Hechos 18 nos está hablando del final del segundo viaje misionero. El capítulo 19 nos narran acontecimientos de la fundación que vamos a ver juntos ahora. Antecedentes. Después de pasar año y medio en Corinto,
Pablo junto con Priscila y Aquila ministra brevemente en Éfeso y de ahí regresa a Antioquía terminando el segundo viaje misionero. Ahora bien, quizá de manera simultánea, cuando Pablo decide empezar el tercer viaje misionero un año después, recuerden que Priscila y Aquila se habían quedado en Éfeso, pues llega un varón oriundo de Alejandría. Ahora, dale por favor hacia atrás brevemente al mapa, ahí. Aquí está Alejandría, en el norte de África, en Egipto. Escuchen, junto con Antioquía, de donde salió Pablo, Roma y Alejandría eran las tres ciudades más importantes del Imperio Romano en el Mediterráneo. Eran las más importantes. Así que Apolos, un varón de Alejandría, ¿y recuerdan algunas cosas de Alejandría? Otra de las maravillas del mundo antiguo, el faro de Alejandría, la biblioteca de Alejandría, una biblioteca maravillosa en donde Ptolomeo había decidido coleccionar los libros más importantes del mundo en el idioma griego. Imagínense. Así que la gente ahí era muy preparada y Apolos lo era. Adelante. Entonces Apolos llega a Éfeso y dice la carta, el libro de los Hechos, que Apolos era un hombre poderoso en las Escrituras. ¿Se imaginan? Si Apolos estuviera aquí y escuchara el reto de leer 10 veces Efesios a la semana, diría, ese no es un reto. Yo leo 3 veces el Antiguo Testamento a la semana o más. Un hombre poderoso. Escuchen, que conocía el bautismo de Juan. ¿Qué significa? ¿Cuál era el bautismo de Juan, el Bautista? Era un bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. Escuchen esto. Juan bautizaba para que la gente se arrepintiera de sus pecados. Y Juan anunciaba que vendría uno, hablando de Cristo, que sería mayor que él bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Así que Apolos solamente sabía del bautismo de Juan, es decir, era un hombre consciente de sus pecados y predicaba que el Mesías nos salvaría de nuestros pecados. Y aquí es donde empieza una historia fabulosa. Porque Priscila y Aquila, este matrimonio, escuchan su predicación y si son tan amables, vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 18. Capítulo 19, perdón. Estaba en lo correcto. 18, Hechos 18, verso 24. Entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Vean por favor, Apolos tenía algunos distintivos, escuchen esto, de cristianos actuales. Elocuentes, de espíritu fervoroso, que son instruidos. Hay escuelas, hay iglesias con escuela dominical, escuelas en hogares, cursos programados hasta donde se gradúan. Apolos representa a muchas iglesias actuales, bien instruidas, bien enseñadas, con espíritu ferviente, trabajadoras, diligentes, que conocen las Escrituras, con denuedo. Pero escuchen esto, con un evangelio incompleto. Apolos no había recibido el bautismo poderoso del Espíritu. Por eso decía,
que si tú eres o tú has participado en congregaciones donde dices, en mi iglesia no pasan estas cosas, aquí tenemos un hombre que había sido instruido en las Escrituras, con muchos distintivos de un hijo de Dios, pero con una comprensión incompleta del poder de Dios. Y entonces Dios en su misericordia toma a Priscila y Aquila y dice que le exponen más exactamente el camino de Dios. Ahora, atención, cuando dice el camino, se refiere a el evangelio, el camino de Dios. Les pusieron más exactamente el evangelio. Él sabía que había un Salvador poderoso, pero Apolos todavía no sabía que ese Salvador ya había dado la vida por él en la cruz y que ese Salvador había vencido el pecado, al diablo, y que ese Salvador estaba sentado a la diestra del Padre con autoridad sobre los cielos y la tierra. Todavía no sabía eso. Y hay iglesias que viven como si todavía el Señor Jesucristo no estuviera sentado con poder y autoridad sobre cielos y tierra. Debemos de creer el evangelio más exactamente. ¿Por qué? Porque ese Dios que el mundo quiere ver, las maravillas que cristianos piensan que ya pasaron, siguen vigentes en el pueblo que cree el evangelio. Pero más adelante vemos los primeros esfuerzos. Pablo llega a Éfeso. Para esto Apolos ahora navega a Corinto y va a ministrar poderosamente en Corinto. Y entonces Pablo llega a Éfeso y ministra a unos discípulos de Juan. Ahora estamos en el capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. O sea, bautismo de arrepentimiento. Pero no bautismo de restauración, de renovación, de nuevo nacimiento, solo de arrepentimiento. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Aquí vemos a otros creyentes instruidos en las Escrituras, pero que Pablo se dio cuenta inmediatamente. La pregunta es: ¿fueron bautizados en el Espíritu Santo? Porque veo tu fe, pero veo tu falta de poder. Veo tus convicciones, pero veo tu falta de autoridad. ¿Fuiste bautizado por el Espíritu Santo? Ya leímos lo que sucedió. Entonces escuchen, hermanos. En el nombre de Jesús pido que ustedes y yo, al estudiar esta carta poderosa a los Efesios, entendamos el camino de Dios completo y disfrutemos de esa autoridad que se va a ver en la iglesia. Por favor, adelante. Así que Pablo se empieza, como terminó el segundo viaje misionero, ministrando en la sinagoga, pero aquí estuvo 3 meses. 3 meses ministrando hasta que, escuchen, dice la Escritura que algunos, endureciendo su corazón, maldijeron ¿qué? El camino. ¿Qué dijimos que se refería al camino? El evangelio. Miren qué cosa tan dura. Y entonces Pablo dice: esto
ya cruzó un límite. No podemos estar en un lugar donde se está maldiciendo el evangelio, el mensaje de salvación. Ya no solamente lo están rechazando, ya fueron a un grado más profundo de maldad, de dureza. Y entonces Pablo aparta a los discípulos y se va a la escuela. Algunos piensan a una escuela de filosofía que se utilizaba en las mañanas para enseñar filosofía, la escuela de Tirano, y estuvo ahí por 2 años enseñando las Escrituras. Algunos piensan que este es uno de los primeros ejemplos de seminarios sistemáticos, lugares de instrucción, pero muy profunda. Y algunos creen que Éfeso, por el clima tan extremo que había de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, nosotros estamos trabajando esa hora. Pero en Éfeso, escuchen, era la hora de dormir, porque hacía tal calor que no se podía trabajar, se ponía en riesgo la vida. Así que dicen los historiadores que de las 11 a las 4 era el tiempo de dormir, y la gente después de las 4 reanudaba su trabajo hasta muy entrada la noche. Cuando nosotros dormimos, ellos trabajaban, y cuando nosotros seguimos durmiendo, ellos ya están trabajando, y dormían a la hora del calor. Pues escuchen, dice la Escritura que algunos sacrificaban el sueño para estudiar en la escuela del Tirano con Pablo entre las 11 y las 4 de la tarde. Maravilloso. Enseñando el camino, el evangelio, su poder, sus implicaciones, enseñando lo que tú y yo vamos a aprender en la carta de los Efesios. Así que lo que vemos, por favor, en los primeros esfuerzos es que hay ejemplos de fe incompleta. ¿Cómo puede haber una fe incompleta? Diríamos, hay fe pequeña, sí, oligopistos, se refiere a pequeños de fe. Pero ¿cómo puede haber fe incompleta? Porque no se conoce a plenitud el evangelio de salvación. Puedes estar arrepentido de tus pecados, pero si no eres renovado en el Espíritu, es un evangelio a medias. Aquí vemos 2 ejemplos. Así que vemos un claro énfasis de Pablo en anunciar la palabra de Dios. Y dice la carta, el libro de los Hechos, que toda Asia se llenó de la palabra de Dios y escucharon el evangelio judíos y griegos. Eso era apenas el inicio. Veamos, por favor. Durante estos 2 años, que se convirtieron probablemente en 3 años, porque llevaba 3 meses antes, después los 2 años y lo que se quedó, parece que Pablo, y él mismo lo dice, que estuvo 3 años. 3 años. Dios hacía milagros extraordinarios por ministerio de Pablo. Miren, por favor, aquí hay un versículo que describe el poder, cómo se movía el poder. Vean, por favor, capítulo 19 de Hechos, versículos 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Impresionante el poder de Dios. ¿En dónde se movía? En la iglesia. Escuchen, en el ministerio obediente de Pablo. Tanto que había este tipo de sanidad y de liberación. ¿Explicación humana? No. Misterios de Dios, sí. Y no está puesto aquí, escuchen, para que comencemos a imitar y empecemos a darnos de trapazos o pegar con los trapos entre todos. No nos fue, acuérdense que la Escritura no nos fue dada para seguir las formas, sino los principios. No nos fue dado para imitar este tipo de cosas.
nos fue dado para ser receptores del poder de Dios. ¿Cómo se mueva el poder de Dios? Eso es decisión de Dios, no de los hombres. ¿Me explico? Bueno, ahora vamos a ver las consecuencias de esto, o los resultados, por favor. Creyentes apropiaban por fe el poder de Dios. Antes de que nos quedemos, escuchen, con las formas, es decir, que la sanidad iba a través de prendas, que la liberación podía ejecutarse a través de la distancia. No se quede con eso, por favor. Lo que quiero que vean es que ahí había una realidad. Los creyentes apropiaban por fe el poder de Dios. No sabemos si esta metodología, estas formas, era porque algunos estaban impedidos para trasladarse, porque si la distancia lo hacía muy difícil, y entonces Dios salvaba estos impedimentos. Pero lo que es importante, escuchen, que los creyentes se apropiaban por fe el poder de Dios. ¿Me explico? Quédese con esto, no con la forma. Es necesario, cuando vea el poder de Dios, aprópiese de él por fe. La manera, Dios lo hará. Eso déjeselo a Dios. No intente imitar lo que los hombres hacen, porque no va a poder imitar lo que Dios hace. ¿Me explico? Entonces, no imite a los hombres. Espere de Dios. Vea atrás de estas acciones la fe de apropiación. Pero no solo ellos. Como vimos, los frutos, había sanidad y liberación. Pero no solamente los creyentes se apropiaban de esto, se daban cuenta. También los inconversos. Porque miren lo que dice enseguida, verso 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. A ver, cuando el Espíritu Santo pregunta: ¿ustedes quiénes son? Sí sabía quiénes eran. Esa pregunta en realidad era: ¿tú con qué autoridad quieres hacer esto? ¿Con qué autoridad? ¿En el nombre de Jesús que no conoces? Entonces, vean por favor, estos milagros extraordinarios, los creyentes se lo apropiaban por fe, pero los incrédulos también intentaron apropiar el poder de Dios, y la consecuencia fue reprensión y humillación. Cuidado cuando alguien quiere ver los milagros de Dios sin querer al Cristo de los milagros, sin querer la persona de Jesús. Cuidado. Escuchen, el final va a ser humillación y reprensión. Y quizá en esta tierra no lo alcanzamos a ver, pero lo tremendo será aquellos que dicen: yo hice milagros en el nombre de Jesús sin conocer a Jesús. Y entonces la reprensión será directa del Señor Jesús y les dirá: no os conozco, no sé quiénes son ustedes. Pero otra consecuencia es que la población de Éfeso era testigo de estas cosas. ¿Sí? Hay una pregunta. El Espíritu Santo y era el espíritu malo, nada más para... ¿Perdón? Cuando dijiste el Espíritu Santo... Me equivoqué en la lectura, perdón. Y que el Señor tenga misericordia de mi ignorancia. No, el Espíritu malo, no el Espíritu Santo, perdón. El Espíritu malo, gracias. Y dice la Escritura que a la ciudad de Éfeso vio estos eventos,
veía el poder de Dios, veía cómo los creyentes eran liberados y sanados, veía cómo aquellos que querían por dinero aprovecharse del poder de Dios, y lo que ocasionaba en su corazón era temor, y magnificaban el poder de Dios. Escuche, cuando el Señor aparece en la vida de las personas, sí hay resultados para el creyente, para el inconverso, pero para todos en general. Bueno, seguimos con la fundación de la iglesia de Éfeso. Consecuencia de todo esto, dice la Escritura, lo veríamos versículos más adelante en el verso 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata, una fortuna. Libros de ocultismo, libros que aquellos que sin Dios quieren poder anhelarían tener ese tipo de secretos, pero aquellos que creyeron en Jesús lo veían como basura, digno del fuego. Ahora, por favor, en un ejercicio de imaginación, pero también de reflexión, creen la escena de esa ciudad. Poder de Dios por todas partes, arrepentimiento por todas las casas, familias reconciliándose, hombres malos que hacían mal a la sociedad, confesando sus hechos. Yo fui el que te robó, yo fui el que hizo eso. No había necesidad que las autoridades hicieran carpetas de investigación. Los malos venían y decían: yo fui, yo lo hice. ¿Ven esta revolución social? ¿Ven el poder de Dios moverse, haciendo lo que los gobiernos son incapaces de hacer? Logrando lo que las fuerzas humanas se ven tan limitadas y tan pobres. La gente venía arrepintiéndose y haciendo confesión pública. Quemaba sus costosos libros porque sabían que eran cosas ajenas a Dios. ¿Se imagina? Pues no se imagine lo que puede vivir, lo que muchos están viviendo. Mucha gente está viviendo estas realidades. Investíguelo, véalo, no sea incrédulo. Apropie por fe el poder de Dios. No se imagine lo que puede vivir. Aprópielo. Dígale al Señor: Padre, si tú quieres moverte así en mi familia, en mi vida, en mi iglesia, te ruego que lo hagas. Y te pido que mientras escudriño tus misterios en esta carta, me sean revelados. Tu alma, tu espíritu dice amén. Amén. En toda esta efervescencia del poder de Dios, Pablo envía a Timoteo y Erasto a Macedonia, es decir, a ministrar las iglesias de Filipos, Tesalónica, Berea, porque Pablo sabía que el poder de Dios se movía en todas partes y que en todas partes era necesaria la palabra de Dios. Así que mientras él no podía ir, enviaba a algunos con la unción de Dios a ministrar en esos lugares. Es decir, se expandía. Tenían una visión global. No necesitamos ese movimiento globalista del mundo. La iglesia, el pueblo de Dios siempre ha tenido una visión global. Pero la verdadera visión global, no la que tiene intereses ocultos de control, la visión global de la gloria de Dios alcanzando a todo ser humano, la liberación en todos los rincones de este planeta Tierra. Entendieron cuando Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones.
enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo voy a estar con ustedes como estuve con los de Éfeso, como estuve con los de Tesalónica, como estuve con los de Filipos, como estuve con iglesias en Sudamérica, en África, en Norteamérica, en Asia. Dios se sigue moviendo. El poder de Dios no ha menguado. Así que Pablo, entendiendo esto, manda a algunos de sus ayudantes a Macedonia. Él se queda, y entonces el enemigo no está tranquilo. Y acontece algo. Demetrio, que era un fabricante de templecillos, de réplicas del templo de Diana, que era parte de una escuela, miembros del mismo oficio, y dice la escritura que tenían ganancias no pocas vendiendo templecillos de Diana, porque escuchen, gente de todo el mundo viajaba a Éfeso para llegar al gran templo de Diana. Gente de todo el mundo buscaba el amor en el lugar equivocado. Gente de todo el mundo buscaba el contentamiento en el lugar equivocado. Como no lo recibían, lo más que se podían llevar a sus lugares de orígenes era una réplica, con la esperanza de, repite estas oraciones tantas veces al día, y si no lo viste aquí, allá lo verás. Falsas esperanzas. Y la gente pagaba por eso. Pero cuando empezaban a perder esto, se ocasionó un alboroto público que ustedes pueden leer en el resto del capítulo 19, de tal manera que llegó hasta las autoridades. Había violencia hacia judíos y hacia cristianos. Pablo quería dar la cara, pero tanto creyentes como amigos suyos que estaban en las autoridades decían: Pablo, no te presentes, se va a complicar más la cosa. Y Pablo era guiado por el Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo utilizaba el consejo de otros. Y Pablo no se presentó porque había otros planes. Escuchen, si Pablo paraba ese tumulto, ese alboroto, cada vez que hubiese alboroto, Pablo tenía que volver a dar la cara y exponer su vida. Así que el Señor tenía otros planes. Vean lo que dice en la escritura al final del capítulo 19. Dice el versículo 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Pues que esto no puede contradecirse. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído estos hombres sin ser sacrílegos ni a blasfemar de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque hay peligro de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo causa ninguna por la cual podamos dar razón de este evento. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Es decir, este tumulto se tranquilizó de manera oficial. Y esto era un plan de Dios. El enemigo movió a las turbas, el enemigo movió hasta autoridades, pero Dios movió para que de manera oficial se diera solución a este asunto. De tal manera que en cualquier otra ciudad, cualquiera que intentara hacer una oposición así, ya se lo pensara muy bien. Pero si Pablo mismo hubiese detenido esto, él tenía que estarse exponiendo todas las veces que apareciera tal cosa. Pero Dios tenía mejores planes. Después de este evento, por favor, ahora sí Pablo se despide de los efesios y se dirige a Macedonia.
Por favor. Después de estar en Macedonia, Pablo se dirige a Grecia, especialmente a Corinto. Permanece ahí 3 meses. Hago un paréntesis. Los que ya estudiamos la carta a los Corintios, sabemos que la tensión entre Pablo con los Corintios era muy intensa. Y Pablo escribió varias cartas, algunas desde Éfeso. Hizo un viaje para arreglar el asunto. Navegó a Corinto para tratar de arreglar, regresó a Éfeso. Todo esto estando en Éfeso. Así que cuando Pablo se despide de los efesios, va a Macedonia, va a Corinto para tratar de arreglar el problema que intentó arreglar, o los muchos problemas en Corinto, estando en Éfeso. Queda 3 meses en Corinto. De ahí piensa embarcarse para ir a Jerusalén, pero escucha que había un plan para atentar contra su vida, haciéndose a la mar. Así que Pablo dice: no voy a ir por barco, me voy por tierra. Así que regresa caminando por Macedonia. Llega nuevamente cerca de Éfeso, pero escuchen, como le urgía ir a Jerusalén, llama a los ancianos de Éfeso que vayan a la ciudad de Mileto y se despide de ellos, dándoles instrucciones para las iglesias, y les dice: nunca más volverán a ver mi rostro. Fue una despedida para siempre. Es decir, cuando Pablo dejó meses antes la ciudad de Éfeso, nunca más iba a regresar a la ciudad de Éfeso, y no le iban a volver a ver su rostro ni los ancianos. Por eso Pablo, al terminar el tercer viaje misionero, se sigue de largo la ciudad de Éfeso, llama a los ancianos a la ciudad de Mileto y se despide de ellos. Y hay una despedida bastante significativa que está en el capítulo 20 de Hechos, versos 13 en adelante, que no vamos a leer ahorita. Solo vamos a leer de esta porción. Lo que les dice en el versículo 24: pero de ninguna causa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto se los dijo porque el Espíritu Santo le había revelado que venían tiempos de gran tribulación para él. Y les dice: voy a ir a Jerusalén, no sé qué va a pasar allá, solo que Dios me ha dicho que viene gran tribulación, pero no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Es preciosa para Dios, pero no para mí mismo. Y se despide de ellos para siempre. Ahora, por favor, 3 o 4 años después de que se despidió de ellos, Pablo les escribe la carta a los Efesios. Finalmente, por favor, Pablo, cuando se despidió de los ancianos en Mileto, llegó a Jerusalén, donde fue apresado, donde estuvo prisionero en Cesarea por 2 años, y después de ahí trasladado a Roma, donde estuvo preso quizá otros 2 años. Así que Pablo, estando preso en Roma, quizá por el año 62, 63, entre 61 y 63, como ustedes lo van a ver en su herramienta, les escribe la carta a los Efesios, hablando de los milagros de Dios que tú y yo, por su gracia, vamos a descubrir.